Bienvenidos un día más a mi canal, donde hoy nos sumergiremos en un mundo lleno de pasión, intriga y por supuesto, bodas arregladas al estilo turco. Si lo has adivinado, hoy te traigo mi lista personal de las 15 mejores series turcas de romance y bodas arregladas que te aseguro, te van a atrapar desde el primer capítulo. Si eres como yo y te encantan las historias de amor complicadas, los protagonistas con carácter y los giros inesperados, entonces este vídeo es para ti. Antes de que empecemos a desvelar esta lista llena de dramas y pasión, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series turcas, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Ahora sí, prepárate un té turco, ponte cómodo y acompáñame en este viaje lleno de romance y bodas arregladas. Empecemos. En el puesto número 15 tenemos una serie que es un clásico moderno, Kiralık Aşk. Esta serie nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar una oferta inusual para salvar a su familia de una deuda. Debe enamorar a Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, para que se case con ella. Lo que comienza como un simple juego se convierte en una historia de amor real, llena de obstáculos y secretos que pondrán a prueba la relación de Defne y Ömer. Lo que la hace tan especial es la química innegable entre los protagonistas y el humor que alivia la tensión dramática. Pero Kiralık Aşk es mucho más que una simple comedia romántica. Explora temas como la presión familiar, la ambición y la búsqueda de la verdadera felicidad. Defne, interpretada magistralmente, es un personaje con el que es fácil identificarse, luchando por mantener su integridad en un mundo que parece conspirar en su contra. Ömer, por su parte, es un hombre atormentado por su pasado, que encuentra en Defne una luz en la oscuridad. La serie juega con los clichés del género, pero lo hace de una manera fresca y original, añadiendo un toque de sofisticación que la distingue de otras comedias románticas turcas. Además, la banda sonora es absolutamente deliciosa, con canciones que te transportarán directamente a las calles de Estambul. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y suspirar, Kiralık Aşk es una excelente opción para comenzar. Seguimos con el puesto número 14 con Zumrudanka. Una historia donde el amor florece en medio de tradiciones familiares arraigadas y secretos del pasado. Zumrud, una joven hermosa y trabajadora, se ve obligada a casarse con el nieto de un poderoso patriarca para salvar a su familia. Sin embargo, su corazón pertenece a otro hombre, lo que desencadena una serie de eventos que cambiarán su vida para siempre. Es una serie visualmente impresionante con paisajes espectaculares y vestuarios que te dejarán sin aliento. Zumrudanka nos transporta a un mundo de opulencia y poder, donde las decisiones se toman a puertas cerradas y las apariencias lo son todo. La serie profundiza en la cultura turca, mostrando la importancia de la familia y el honor. Zumrud, la protagonista, es una heroína fuerte y decidida, que se niega a ser víctima de las circunstancias. A pesar de las presiones a las que se enfrenta, lucha por su amor y por su propia felicidad. El triángulo amoroso es el eje central de la trama, creando tensión y drama en cada episodio. Además, la serie aborda temas como la desigualdad social y la lucha por la justicia. Si te gustan las historias épicas con un toque de romanticismo y drama, Zumrudanka es una serie que no te puedes perder. La fotografía es exquisita y la banda sonora te sumergirá en el ambiente mágico de la historia. En el puesto número 13 tenemos Kalp Yarasi. Esta serie nos presenta a Ferit, un joven rico y exitoso que se enfrenta a una traición por parte de su prometida. Desilusionado y con el corazón roto, decide casarse con Ayşe, una joven humilde que ha sufrido mucho en la vida. Lo que comienza como un matrimonio por conveniencia se convierte en una historia de sanación, amor y segundas oportunidades. Me encanta la evolución de los personajes y cómo superan sus traumas juntos. Kalp Yarasi es una serie que explora las heridas del pasado y la capacidad del amor para curarlas. Ferit y Ayşe son dos personajes dañados por la vida, que encuentran consuelo y esperanza el uno en el otro. La serie nos enseña que no importa cuán oscuro sea el pasado, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. El matrimonio por conveniencia es un recurso clásico en las series turcas, pero Kalp Yarasi lo aborda de una manera diferente, centrándose en el crecimiento personal de los personajes y en la construcción de una relación genuina. Además, la serie aborda temas como la lealtad, el perdón y la importancia de la familia. Si buscas una serie conmovedora y llena de esperanza, Kalp Yarasi te tocará el corazón. El puesto número 12 es para Gönül Dahi.
Esta serie es un poco diferente a las demás, ya que se centra más en la vida rural y las costumbres tradicionales de Turquía. Nos cuenta la historia de tres primos que crecen juntos en un pequeño pueblo y sueñan con construir un avión. Aunque el romance no es el tema principal, hay varias historias de amor secundarias que te tocarán el corazón, especialmente la de Taner y Dilek. Es una serie muy emotiva y familiar, perfecta para ver en familia. Gönül Dahi es un canto a la vida sencilla y a los valores tradicionales. La serie nos transporta a un pueblo pintoresco, donde la gente se conoce y se ayuda mutuamente. La historia de los tres primos es inspiradora, mostrando cómo la amistad y la perseverancia pueden hacer realidad los sueños más ambiciosos. La serie también aborda temas como la importancia de la comunidad, el respeto por la naturaleza y la necesidad de preservar las tradiciones. La historia de amor entre Taner y Dilek es dulce y conmovedora, mostrando cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Si buscas una serie que te haga sentir bien y te recuerde la belleza de la vida sencilla, Gönül Dahi es una excelente opción. En el puesto número 11 encontramos Erkay. Esta es una de las series turcas más populares de los últimos años. Cuenta la historia de Miran, un joven que busca venganza por la muerte de sus padres. Para lograrlo se casa con Reyyan, la nieta del hombre al que culpa de su desgracia. Sin embargo, a medida que Miran conoce a Reyyan, se enamora de ella y comienza a cuestionar sus motivos. Prepárate para un torbellino de emociones, secretos y giros inesperados. La química entre los protagonistas es innegable y la trama te mantendrá enganchado hasta el final. Erkay es una serie que te atrapa desde el primer momento con su trama intensa y sus personajes complejos. La historia de venganza y amor prohibido es un clásico del género, pero Erkay lo aborda de una manera original y emocionante. Miran y Reyyan son dos personajes opuestos, pero unidos por un destino cruel. A medida que se conocen descubren que la verdad no es tan sencilla como parece y que el amor puede ser más fuerte que el odio. La serie también aborda temas como la justicia, el perdón y la importancia de romper el ciclo de la venganza. Si buscas una serie que te haga sentir, Erkay te emocionará hasta las lágrimas. Llegamos al top 10 con Afil y Aşk. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Ayşe y Kerem, dos jóvenes que se ven obligados a casarse para evitar un escándalo. Lo que comienza como un matrimonio falso se convierte en una historia de amor divertida y entrañable. Es perfecta para cuando necesitas reír y relajarte sin dejar de lado el romance. Afil y Aşk es una serie que te hará reír a carcajadas con sus situaciones cómicas y sus diálogos ingeniosos. Ayşe y Kerem son dos personajes adorables que se complementan a la perfección. A medida que se conocen, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La serie también aborda temas como la importancia de la amistad, la honestidad y la necesidad de ser uno mismo. Si buscas una serie ligera y divertida, Afil y Aşk es una excelente opción para pasar un buen rato. El puesto número 9 es para Erkenci Kuş. Esta serie es una explosión de energía y optimismo. Nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kaan, un fotógrafo aventurero y apasionado. Su relación es un torbellino de emociones, malentendidos y momentos inolvidables. La belleza de Estambul como telón de fondo y la personalidad vibrante de los personajes la hacen irresistible. Erkenci Kuş es una serie que te contagiará con su alegría y su optimismo. Sanem y Kaan son dos personajes carismáticos que se enamoran a primera vista. Su relación es un torbellino de emociones, llena de momentos divertidos y románticos. La serie también aborda temas como la importancia de seguir tus sueños, la necesidad de ser valiente y la belleza de la vida. Si buscas una serie que te haga sonreír y te llene de energía positiva, Erkenci Kuş es una excelente opción. En el puesto número 8 tenemos Siyah Beyaz Aşk. Esta serie es un poco más oscura y dramática que las anteriores. Nos cuenta la historia de Asli, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo. A pesar de sus diferencias, Asli y Ferhat se enamoran y deben luchar contra sus propios demonios para estar juntos. Es una historia intensa y apasionante con personajes complejos y una trama que te mantendrá al borde del asiento. Siyah Beyaz Aşk es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal. Asli y Ferhat son dos personajes opuestos, pero unidos por un destino cruel.
A medida que se conocen, descubren que tienen mucho que aprender el uno del otro y que el amor puede ser una fuerza poderosa para el cambio. La serie también aborda temas como la moralidad, el perdón y la importancia de la redención. Si buscas una serie que te haga pensar y te emocione, Silla Bellazask es una excelente opción. El puesto número 7 es para Adolunay. Esta serie es una comedia romántica deliciosa y refrescante. Nos cuenta la historia de Nazli, una estudiante de cocina que comienza a trabajar como chef personal de Ferit, un hombre de negocios exitoso y obsesivo-compulsivo. A pesar de sus diferencias, Nazli y Ferit se atraen y deben superar sus propias inseguridades para estar juntos. Es una serie ligera y divertida, perfecta para disfrutar de un rato agradable. Dolunay es una serie que te hará reír con sus situaciones cómicas y sus diálogos ingeniosos. Nazli y Ferit son dos personajes adorables que se complementan a la perfección. A medida que se conocen, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La serie también aborda temas como la importancia de la amistad, la honestidad y la necesidad de ser uno mismo. Si buscas una serie ligera y divertida, Dolunay es una excelente opción para pasar un buen rato. Llegamos al puesto número 6 con Senkal Kapimi. Esta serie, también conocida como Love is in the Air, es una de las series turcas más exitosas a nivel internacional. Nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto rico y arrogante, para obtener una beca. Lo que comienza como un simple acuerdo se convierte en una historia de amor real, llena de altibajos y momentos inolvidables. La química entre los protagonistas es innegable y la trama te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Senkal Kapimi es una serie que te enamorará con su romance y su humor. Eda y Serkan son dos personajes opuestos, pero unidos por un destino inesperado. A medida que se conocen, descubren que tienen mucho que aprender el uno del otro y que el amor puede ser una fuerza poderosa para superar cualquier obstáculo. La serie también aborda temas como la importancia de la familia, la amistad y la necesidad de luchar por tus sueños. Si buscas una serie que te haga suspirar y te divierta, Senkal Kapimi es una excelente opción. Entramos en el top 5 con Istanbul Helin. Esta serie es un drama familiar conmovedor que nos cuenta la historia de Süreyya, una cantante que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional de Bursa. Süreyya debe adaptarse a la vida en una familia conservadora y luchar contra las intrigas de Esma Sultán, la matriarca de la familia. Es una historia de amor, familia y tradiciones, con personajes complejos y una trama que te tocará el corazón. Istanbul Helin es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia y la necesidad de respetar las tradiciones. Süreyya es un personaje valiente y decidido, que se enfrenta a las presiones de una familia conservadora para defender su amor por Faruk. La serie también aborda temas como la desigualdad social, el machismo y la importancia de la independencia femenina. Si buscas una serie conmovedora y llena de drama, Istanbul Helin te tocará el corazón. En el puesto número 4 tenemos Kuzgun. Esta serie es un drama de venganza con toques de romance. Nos cuenta la historia de Kuzgun, un hombre que busca vengar la injusticia que sufrió su familia. En su camino se cruza Dila, su amor de la infancia, que ahora es una abogada exitosa. A pesar de sus diferencias, Kuzgun y Dila se sienten atraídos y deben luchar contra sus propios sentimientos y los peligros que los rodean. Es una serie intensa y emocionante con una trama llena de giros inesperados. Kuzgun es una serie que te mantendrá al borde del asiento con su trama llena de suspense y sus personajes complejos. Kuzgun y Dila son dos personajes atormentados por su pasado, que deben enfrentarse a sus propios demonios para encontrar la felicidad. La serie también aborda temas como la justicia, la venganza y la importancia del perdón. Si buscas una serie que te haga sentir adrenalina y te emocione, Kuzgun es una excelente opción. Llegamos al podio con el puesto número 3 para Yali Kapkini. Esta serie, que ha sido un fenómeno reciente, nos presenta a Ferit, un joven mimado y mujeriego que es obligado por su abuelo a casarse con Seyran, una joven inteligente y ambiciosa de una familia tradicional. Lo que comienza como un matrimonio forzado se convierte en una compleja historia de amor, llena de infidelidades, secretos familiares y lucha por la independencia. Es una serie adictiva con personajes imperfectos que te harán amar y odiar a partes iguales. Yali Kapkini es una serie que te enganchará con su trama adictiva y sus personajes imperfectos.
Ferit y Seyran son dos personajes complejos que se ven obligados a casarse por conveniencia. A medida que se conocen, descubren que tienen mucho que aprender el uno del otro y que el amor puede ser una fuerza poderosa para el cambio. La serie también aborda temas como la desigualdad de género, la importancia de la familia y la necesidad de luchar por tu independencia. Si buscas una serie que te haga amar y odiar a sus personajes al mismo tiempo, Yali Kapkini es una excelente opción. En el puesto número 2 tenemos Uyanis, Buyuksel Kuklu. Si bien no se centra exclusivamente en el romance, las historias de amor entrelazadas con la trama histórica son absolutamente cautivadoras. Ambientada en la época del Imperio Selyúcida, esta serie explora las intrigas palaciegas, las batallas y las bodas arregladas por alianzas políticas. La producción es impecable y las actuaciones son sobresalientes. Te sumergirás en un mundo de poder, pasión y sacrificio. Uyanis, Buyuksel Kuklu es una serie que te transportará a un mundo de historia y drama. La serie te sumergirá en la grandeza del Imperio Selyúcida y te hará reflexionar sobre el poder, la ambición y el sacrificio. Las historias de amor, aunque no sean el eje central, son intensas y conmovedoras, mostrando cómo el amor puede florecer en los momentos más difíciles. Si buscas una serie que te haga aprender y te emocione, Uyanis, Buyuksel Kuklu es una excelente opción. Y finalmente en el puesto número 1 mi serie turca de romance y bodas arregladas favorita de todos los tiempos es Kurt Seyit ve Sura. Esta serie es una obra maestra del drama romántico. Nos cuenta la historia de amor entre Kurt Seyit, un teniente turco de Crimea, y Sura, una joven aristócrata rusa, en medio de la Revolución Rusa. Su amor es un refugio en medio del caos y la guerra. La química entre los protagonistas, la belleza de los paisajes y la música conmovedora la convierten en una experiencia inolvidable. Prepárate para llorar, reír y enamorarte de esta historia épica. Kurt Seyit ve Sura es una serie que te tocará el corazón con su historia de amor épica y sus personajes inolvidables. Seyit y Sura son dos almas gemelas que se encuentran en medio del caos de la guerra. Su amor es un faro de esperanza en un mundo que se desmorona. La serie también aborda temas como la pérdida, el exilio y la importancia de aferrarse a tus raíces. Si buscas una serie que te haga llorar, reír y enamorarte, Kurt Seyit ve Sura es una experiencia que no olvidarás. Y ahí lo tienes, mi lista de las 15 mejores series turcas de romance y bodas arregladas que te atraparán. Espero que hayas disfrutado de este recorrido lleno de pasión, drama y amor. Recuerda que esta es solo mi opinión personal y que hay muchas otras series turcas maravillosas que podrían estar en esta lista. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like y compártelo con tus amigos amantes de las series turcas. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu serie turca de romance y bodas arregladas favorita? ¿Hay alguna serie que crees que debería haber incluido en esta lista? Me encantaría saber tu opinión. Gracias por ver este vídeo hasta el final. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.